Jóvenes, señoritas, buena tarde. Ahora sí, creo que ya me escuchan. Jóvenes, señoritas, muy buena tarde. Pasamos lista. Álvarez García. Carlita. No está. Ok. Anaya Urrutia. Presente. Caballero Bucio. Presente. Falcón Sánchez. Bueno, Andrea, estoy platicando con ella y su compañera Belén. Gutiérrez Ángeles. Pau. ¿No está? Ok. Martínez Noriega. Presente, prof. Muy bien. Hernández López, Carla Liliana. Presente. Juárez Fuentes, Areli. Presente, profesora. Medina Monroy. Presente. Medina Montes. Fer, ¿no anda por aquí? Ok. Miguel Villegas. Marco no está. Muy bien. Molina Avendaño. El joven Robin tampoco. Sale pues. Heber ya lo vi. Pérez Gres Montserrat. Presente. Reyes Rangel también ya lo vi. Presente. Vázquez Martínez Carla Karina. Presente. Bisuet, bueno, la señorita Bisuet está acá en el grupo. Sarabia Aguilar. Xochitl no está. Creo que no. Ok. Y la señorita Tania, que ya la vi. Muy bien. Ahora sí. Listo. Después de haber revisado y desarrollado ya algunas actividades, de nueva cuenta empatamos, ahora sí, tiempos y procesos para llevar a cabo nuestro seguimiento de una tarea que sin duda alguna debe de generar y sobre todo de demostrar qué cualidades sobre las cuales nosotros no podemos dejar pasar en cuanto a nuestra propia integración y formación en el desarrollo único que corresponde a nosotros como profesionales de la conducta humana aplicar en el campo de las organizaciones. Acuérdense que cualquiera que éste sea, nosotros tenemos siempre una ventaja importante. Nosotros tenemos la capacidad tenemos la capacidad para desarrollar ese proceso. Ahora, bajo estas condiciones nos corresponde entonces establecer que hay límites entre los cuales nosotros nos movemos profesionalmente y también nos movemos personalmente. Y cuando hablamos de esa construcción o constitución personal, pues obviamente está detrás de nosotros todo un contenido, todo un constructo
que parte de esos ejemplos o de esas bases que incluso desde antes de la escuela se nos vienen formando. Y hablo de antes de la escuela, no de ahorita de la universidad. Hablo propiamente de todas esas estructuras formales de las cuales nosotros, gracias a la experiencia, hemos aprendido y sobre todo hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. ¿Mm? Ahora, les dejé una tarea. Hace 2 semanas les pedía de favor que hicieran un poquito de reflexión con esta parte de quiénes son. Ahora que ya explicábamos o ya entendemos, creo yo, de mejor manera el coaching o el mal llamado coaching, eso que no es forzoso o necesariamente lo que actualmente se vende o lo que al día de hoy se pretende hacer con él, sino que es toda una estructura, toda una escuela que tiene una base y un sustento y que sin duda alguna puede traer muchísimos beneficios a las organizaciones o a las personas. Vamos a trabajarlo, a revisarlo desde otra perspectiva. Partamos de lo personal, partamos de lo que a nosotros nos funciona o nos ha funcionado a lo largo de los años. Leer algunos de sus trabajos de verdad que me resultó muy emotivo. No paso desapercibido el hecho de que muchos de ustedes se ve o se percibe también que tuvieron a bien generar este tipo de trabajos, pues a lo mejor como una forma de agradecimiento a esas personas que han estado con ustedes y que indistintamente de la edad, indistintamente de la época de tu vida, pudieron lograr o hacer en ti cambios importantes que hasta el día de hoy, yo espero, se sigan manteniendo. Ajá. Recuerden, algo de lo que hablábamos es que lo único constante en nuestra vida es el cambio, ¿ok? Y que de ese cambio depende o dependerá siempre de nosotros el adaptarnos, el aprender a conocer, a convivir y sobre todo a manifestar nuestro agrado o desagrado sobre las actividades que se estén llevando cotidianamente, ¿ok? Es por eso que yo les dejé una tarea también. Vamos a hacer una actividad más adelante, de hecho ya sería prácticamente la penúltima actividad porque nos quedan técnicamente 4 clases, 5 con esta, pero no quiero o no querría dejar pasar la oportunidad de trabajar esta situación. Sin embargo, debemos de avanzar un poquito en el temario. Vamos a hablar el día de hoy de algo que sin duda es importante para ustedes como profesionales de la conducta y es justamente la administración del personal, ¿ok? La pregunta que yo les hago el día de hoy es con base a esa tarea que les había comentado, necesitaba que ustedes investigaran un poco, que es la APO o Administración por Objetivos. ¿Qué es la administración por objetivos? ¿Cómo se puede hablar de administración por objetivos? ¿Y cuáles son las ventajas de llevar esto a algo que a nosotros ya se nos había cruzado en el camino de los temas actuales de la psicología, pero que sin duda alguna requiere o amerita un espacio muy importante y fundamental en el desarrollo de nuestro trabajo? Un concepto que sin duda alguna puede generar muchas discrepancias entre lo que hace o lo que se dice que se hace, pero que al final de cuentas es algo que vende. Y eso es la calidad. ¿Ok? ¿Qué es la administración por objetivos? ¿Quién quiere decirme? Yo, Venga. lo que vi es que es una técnica de lo que es direccionamiento, donde por medio de lo que es la planeación y un control se da un fin de conocer y definir lo que es la empresa, o sea, en qué negocio se encuentra la organización y hasta dónde se quiere llegar. Hasta dónde se quiere o bien se puede llegar. Excelente. Esa es una parte fundamental de la administración por objetivos. Y la administración por objetivos tiene toda una historia y tiene una historia relacionada o direccionada con procesos de calidad. Muy bien, joven César. Adelante. ¿Alguien más? ¿Qué es la administración por objetivos? ¿Cómo se encuentra al día de hoy esta administración por objetivos? ¿Qué nos corresponde hacer en cuanto a la administración por objetivos se refiere?
Creo que otro punto importante de ese tipo de administración es que se deben de incluir a todas las cadenas de la empresa para que todos se vean igualmente comprometidos y se cumplan en mayor medida los objetivos. Eso es también importante. Todos tienen que ser parte de esto. Cuando tú ves un poquito la historia, en la Francia prerevolucionaria, previa a la Francia napoleónica, le preguntaban a Luis XVI quién es el Estado y él decía, el Estado soy yo. Muchas veces cuando, e insisto, esto sobre todo es en micros, pequeñas o medianas empresas, cuando tú les dices a la empresa, o sea, a la gente que hace o que construye la empresa, ¿quién es la empresa? Generalmente voltean a ver al jefe, o al dueño, o al fundador, o a quienes forman parte de un consejo que parece o pretende tener un dominio específico sobre los demás. Y eso es un error. La empresa, la organización, somos todos. Somos todos, ¿por qué? Porque todos la integramos y con mayor o menor medida o mayor o menor interacción, pero al final de cuentas todos contribuimos en su crecimiento y en su desarrollo. Cuando la empresa no crece, no crezco yo. Y ojo, hay que separar también la cuestión económica. O sea, cuando no hay ventas, pues obviamente nadie gana. Sí, es cierto, pero también cuando hay ventas solo ganan algunos. Y eso no siempre es justo, no siempre es parejo. Y no me refiero, quiero llegar al campo de las situaciones sociales, ¿no? Sino específicamente a las partes que tienen que ver con el manejo bien preciso de una administración pensada en el futuro desde el presente. ¿Ok? Nosotros no podemos hacer todo este proceso sin antes llevar a cabo un buen análisis de este desarrollo, que es justamente lo que el día de hoy, en estas horas, vamos a aprender. Muy bien, adelante, ¿alguien más tiene alguna opinión, alguna cuestión importante que quieran mencionar con relación a este proceso? Ok, bien. Para hablar entonces de un proceso efectivo de la administración de los recursos y del tiempo, tenemos que hablar primero del surgimiento de toda una escuela, es más, me atrevo a decir, de toda una filosofía empresarial y de vida. Y me refiero al Total Quality Management o TQM, ajá, en sus siglas en inglés. No es te quiero mucho, es Total Quality Management, o sea, la administración. Fíjate qué importante, de la calidad total. La administración de la calidad total. Y de entrada, bueno, primero tendríamos que definir un concepto sumamente complejo sobre el cual se sientan o se ciñen las bases de toda esta filosofía, de toda esta línea, de toda esta escuela de la administración moderna. ¿Qué es la calidad? Empecemos a definir este proceso. ¿Qué entendemos, qué vemos o qué encontramos cuando hablamos de calidad? Es como algo bien hecho, ¿no? Bien garantizado. Algo que está garantizado. Muy bien. ¿Garantizado por qué o para qué? ¿Garantizado de que va a servir? ¿Garantizado de que va a ser bueno? Ojo, la calidad es un concepto muy subjetivo. Actualmente se vende, se califica, se evalúa, hay todo, insisto, una escuela de esto, pero en realidad es algo que no es como muy concreto a veces.
Dice la señorita Pérez Gres, para satisfacer nuestras necesidades. Yo estoy de acuerdo. Satisfacer nuestras necesidades con calidad. ¿Ok? Muchas veces se confunde la cantidad con la calidad, ¿cierto? Pensamos que mucho es bueno, pero que más es mejor. Fíjate lo que acabo de decir. Pensamos que mucho es bueno, pero que más es mejor. Y hablemos, por ejemplo, de calificaciones. Nosotros, por alguna extraña razón, o no tan extraña tal vez, creemos que entre mejor salgamos evaluados o mejor calificación tengamos, pues más reconocidos vamos a ser o mejores condiciones vamos a tener, no sé, me invento muchas cosas. Hablemos del tiempo. Tiempo de cantidad, o sea, muchas horas, minutos puestos en algo, en alguna tarea o en alguien, en alguna persona, y cuánto realmente se puede sacar de bueno de esa cantidad, ¿no? Eso es algo que de repente a nosotros no nos queda muy claro. Pero bueno, sigamos adentrándonos en este tan difícil y complejo concepto que es justamente la calidad. O sea, la calidad vista, entendida y comprendida como algo que por sí mismo pudiera ni siquiera existir, pero que de alguna manera nosotros le hemos dado una importancia fuerte. Empecemos con definiciones. Definición de calidad. Dícese del conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. Ese es un concepto muy general, lo acabo de sacar de aquí del internet, de lo que es la calidad. Otro concepto es que se refiere a la capacidad que posee un objeto o sujeto, aquí lo vamos a poner muy en claro, para satisfacer necesidades implícitas o explícitas según un parámetro, un cumplimiento o un requisito de calidad. Fíjate de lo que aquí hablamos. Hablamos de lo que dice la señorita Pérez Gres hace un momento, con todo aquello que puede estar o no necesariamente cercano a lo que a nosotros nos impacta, ¿no? Pero hay otro concepto ahí importante, requisitos de cualidad. Fíjate, requisitos de cualidades. ¿Cómo es que algo es bueno y cómo es que eso algo que es bueno puede llegar a ser mejor? Ahora, vengo con otra pregunta. ¿La calidad implica mayor gasto o inversión? ¿Las cosas que son de calidad suelen ser siempre más caras o tener un costo más alto o elevado que otras que quizás no lo tengan? Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos de algo material, se invierte en mejores materiales para que tenga una mayor duración y se pueda pues, tener un buen producto. La durabilidad tiene que ver con la confianza. Y les voy a contar algo que muy seguramente muchos de ustedes ya han conocido o ya han experimentado de viva voz o de experiencia natural. Las pilas. Las pilas. Las baterías AA. Si las conocen, si las ubican, son esas que normalmente le ponemos a algunos juguetes, a los controles de la tele, etc. Hay pilas AA que son muy caras, o sea, pilas que pueden llegar a costar hasta 80 o 125 pesos cada pila. Y otras pilas que básicamente hacen lo mismo y que pueden llegar a costar solo 5 o 10 pesos. ¿En qué radica la diferencia esencial en cuanto al costo, la inversión y el beneficio, si al final de cuentas ambas hacen en teoría lo mismo? ¿Quién me dice? Puede ser que al final comprarlas de mejor calidad va a significar un ahorro, ¿no?
Pero, o sea, a ver, si yo voy a comprar las de mayor calidad, o sea, las más caras, ¿cómo puede significarme eso un ahorro? Al contrario, o sea, pues voy a gastar más. Yo, por ejemplo, cuando voy a jugar fútbol del FIFA con mis amigos y dicen, no, pero vamos a jugar en el Xbox, digo, chin, tengo que invertirle en unas pilas pues, más o menos buenas o en un cable, ¿no? Pero pensemos en las pilas. Y dos Duracell AA en promedio me salen entre 45 y 50 pesos, dos pilas. Ujú. Pero sé que si me llevo, no sé, 8 pilas de las de 10 pesos, más o menos me estaría costando 30 más caro y a lo mejor durarían menos. ¿Dónde se ve ese beneficio? ¿Dónde puedo observar yo o ser consciente de ese beneficio? ¿En cuánto tiempo te duran las pilas? Bien, entonces, algo que tiene que ver con la calidad es el factor tiempo o lo que ya decía el compañero, la duración, ¿sí? Vida útil de un producto. Ajá. Les pongo otro ejemplo. Hace unos meses me platicaba con uno de mis amigos y me decía, güey, me acaban de ver la cara así bien cañón. Yo venía de Ciudad de México a Pachuca y antes de llegar a Pachuca veo que hay un carro, un Jetta de la Volkswagen con pantalones Levi's. Pantalones Levi's, así dice, güey, traían todos los sellos, las bolsas venían estampadas, eran unos Levi's, incluso tú los pesabas, porque ustedes no sé si lo sepan, la mezclilla o la calidad de la mezclilla muchas veces se pesa. El gramaje de una mezclilla, la pureza de una mezclilla, obviamente puede ser diferente en algunas marcas. Te pongo un ejemplo. Levi's o Levi Strauss, yo soy consciente de que muchas veces, así como una enorme cantidad de productos de los que habitualmente hacemos nosotros un consumo recurrente, en realidad estamos pagando la marca. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, los tenis Nike. Ajá. Los Nike, en realidad, como lo veíamos al principio del semestre, son tenis caros porque en realidad lo que tú estás pagando es un ideal, o sea, es algo que no existe. Si hablamos de calidad, precio, producto, unos Garcis o no sé, incluso unos Umbro, ajá, pueden llegar a ser muchísimo más baratos y te pueden durar a veces hasta mucho más tiempo que el tenis Nike, que es así como de Lunar Glide no sé qué y de Cristiano no sé cuál y así. Ese es ese ejemplo, ¿vale? Hablamos de la calidad de vida útil de un producto. Y ahí es en donde entonces entra un dicho. Lo barato, a la larga, sale caro. ¿Qué es lo que sucede con mi amigo? Él me decía, ¿sabes qué? Yo me detuve porque suponía que iban a ser pantalones piratas, o sea, que no eran Levi's, eran Levi's o algo así, ¿no? O sea, que con una letra le cambian ya la marca como tal. Y no, güey, o sea, trabajamos en lo mismo, entonces decía, a ver, revisé la mezclilla, te lo juro que la revisé, vi las costuras, vi la abotonadura, y el problema es que lo que consigue mi amigo en 350 pesos no son unos pantalones Levi's originales, tampoco es una copia, o sea, no son unos Levi's, pero lo que él consigue es un pantalón clonado, donde ciertamente la calidad o al menos la inversión que hace el fabricante, que ignoro de qué país o de qué región sea, hace, por ejemplo, desde la etiqueta o el etiquetado, el número serial, cosas así que de repente para muchos ojos son imperceptibles, que para un ojo conocedor o algunas personas que ya tienen esta situación, llegan a ser como, pues como así de, ah, no, pues creo, confío en eso. Entonces, ahí es en donde aplica esta situación. Pagar por la calidad de un producto, fíjate, pagar por la calidad es algo a lo que tristemente estamos habituados. O sea, nosotros llegamos a tener una como conciencia de que
pues si queremos algo que nos dure, pues le tenemos que invertir un poquito más. Desde las pilas, que les acabo de poner ejemplo, pasando por la ropa, hasta algunas otras cuestiones. No sé, las lavadoras, las licuadoras, por ejemplo, ¿no? Una licuadora Oster, que en promedio te puede llegar a valer hasta 1,200, 1,800 pesos, hace exactamente lo mismo que una licuadora American, que vale 300 pesos. O sea, el proceso es exactamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que desde el filo de las aspas hasta la durabilidad del vaso o del mecanismo interno de la misma licuadora, realmente, bueno, pues ahí deja mucho que desear. O sea, entre la vida útil de una licuadora Oster, que puede llegar a ser hasta de 20 años, les digo porque en la casa de ustedes en Tulancingo tienen una licuadora que todavía me acuerdo cuando acompañé a mi tía a comprarla, y sigue jalando sin ningún problema. Y hemos pasado, por ejemplo, por el uso de otras licuadoras que a la larga se descomponen y es más barato, te lo juro, es más barato comprarte una nueva que reparar la vieja. ¿Por qué? Que porque no hay las piezas o porque al final la pieza sale más cara que una misma licuadora como tal. Entonces, hablamos de que la calidad está implícita en el proceso del desarrollo y la construcción de un producto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Coincido perfectamente con ustedes en que la calidad tiene que verse reflejada, como dicen, en la materia prima o en la base esencial de este producto. Pero vamos a otro nivel. Hablemos de calidad en el servicio. O sea, hablemos de calidad, pero en el trabajo de las personas. Y aquí entonces esto se vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque la calidad entonces ya no está supeditada a una herramienta, a una materia prima, etc. ¿Cómo puedo asegurar la calidad en la atención al cliente? ¿Cómo puedo asegurar la calidad en los procesos que llevo a cabo? Y entonces veremos que existen instituciones que justamente se encargan de la evaluación de la calidad. Más adelante los vamos a ver con detenimiento, pero sabemos que sus siglas son, en el caso de esta empresa, el ISO 9000. Algo que ya es común escuchar o que en algunas empresas es como lo que siempre se está tratando de encontrar, sobre todo porque ese certificado, ese distintivo de calidad, ya sea en un producto o en un servicio que tú ofertas, puede abrirte la puerta para que en otros niveles o en otras instancias puedan ciertas empresas utilizar o hacerse de los servicios de la empresa que tú tienes. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí tiene alguien alguna duda o alguna pregunta? No, profe. Muy bien, porque aquí es en donde se pone buena la cosa. ¿Cómo es que podemos saber? O sea, yo sé y entiendo que la calidad en el proceso y en el desarrollo de un producto va desde los elementos con los que es construido o armado hasta la maquinaria o las manos de la expertise con la que pasa. Ahora, yo sé que evaluar la calidad de un producto, por ejemplo, de las pilas o los pantalones que ponía como ejemplo, puedo hacerlo de una manera muy sencilla, ver cuánto tiempo me duran. O sea, la cantidad de energía que puede retener una batería Duracell, que puede llegar a ser distinta a las Rocket, que son las verdes clásicas que todos hemos tenido, así como pues las nuevas de litio o no sé qué son, que ya te pueden, incluso hasta las puedes recargar, ¿no? O sea, esa es una situación interesante. Aquí la pregunta es, ¿cómo puedo llevar yo una evaluación de la calidad cuando se trata de personas que ofertan un servicio? Por ejemplo, hablemos de restaurantes. En algunos restaurantes, no sé, a mí en lo personal siempre me llamó mucha la atención esto, muchos restaurantes pueden apelar o pueden buscar tener distintivos. Ejemplo, en cuanto a cocina o a chef se refiere, una estrella Michelin, pues así como lo non plus ultra de los restaurantes. 2 estrellas Michelin, pues ya estás en otro nivel. 3 estrellas es un grupo selecto, o sea, no son más de 50 restaurantes, tal vez en América, que pueden llegar a ostentar ese distintivo. Como el Ratatouille, ¿se acuerdan que tenía estrellas y tal? Mi pregunta es, ¿cómo podemos evaluar la calidad cuando se trata de seres humanos?
no puede ser en el servicio que se brinda, en la manera en que se da el servicio, por ejemplo, la forma de atender y si conocen, por ejemplo, lo que vaya a contratar uno, ¿no? Ok, bien, puede ser. Hablemos, por ejemplo, de calidad en el servicio de atención de una empresa de estas o distribuidoras de estas de autos. ¿Mm? Las agencias de autos. Creo yo, y se los digo porque sin duda alguna debe ser una experiencia fabulosa trabajar en una agencia de autos. ¿Por qué? Porque tú por lo que vas o a lo que apelas para poder tener una clientela lo suficientemente cautiva, pues es justamente a la calidad en la atención. Fíjate, calidad en la atención al cliente. ¿Mm? ¿Cómo hablar de calidad sin caer en un extremo de servilismo o barbería o como le quieran llamar? ¿Cómo tratar a cada cliente como necesita ser tratado? Ese error es muy común en la gente cuando te dicen trata a los demás como te gustaría que trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Bien, pues eso es una falacia, sobre todo en cuanto a atención al cliente se refiere. ¿Y sabes por qué? Porque al cliente hay que tratarlo como él necesita, demanda o pide ser tratado. Hay clientes que no necesitan mayor explicación para que tú los convenzas de hacerse de algún producto o servicio de tu empresa. Y hay otros a los que les tienes que estar hablando a veces hasta 2 veces a la semana para que se convenzan de que tu producto o de que tu empresa o el servicio que le ofreces siempre va a ser el mejor. Vale. Dice la señorita Montserrat, quizás tenga que ver con la productividad de la persona, puede ser. Sin embargo, hay personas que son altamente productivas porque cumplen o cubren metas o cuotas de meta, pero que desafortunadamente no siempre tienen las cualidades necesarias para hablar de un buen servicio al cliente. Yo insisto mucho con esto. Yo puedo evaluar un producto en función a la calidad, a sus materiales, al tiempo de uso, a mil cosas que son cuantificables entre sí. Pero fíjense, el segundo concepto del que yo les hablo cuando de calidad se refiere, dice que es el cumplimiento de un requisito de cualidad. Y acuérdense lo que veíamos en estadística, todo lo que es cualitativo, o sea, de las cualidades de un objeto, de un sujeto, pueden llegar a ser muy subjetivas. A mí alguna vez me pasó en una empresa en donde yo trabajé, que recibí la queja de un cliente, obviamente anónima, vía buzón de sugerencias, en donde se quejaban de un trato que yo les había dado. Y yo digo, bueno, pues es que no puede ser posible. Yo normalmente o siempre trato de llevar a mis clientes o a mis colaboradores como en buenos términos o en buenos niveles. Y entonces es cuando nos damos cuenta de que muchas veces para esa cualidad, ojo, para la evaluación cualitativa, muchas veces lo que se pone en primer lugar es la experiencia subjetiva. ¿Cómo puedo saber que alguien es bueno haciendo algo si no conozco primero el proceso que tiene que seguir? ¿Cómo puedo estar seguro que alguien me oferta el mejor servicio cuando no hay un parámetro claro que lo dice? O sea, que si a veces el que nos va a evaluar no va del todo a gusto, no va del todo contento, se enojó, discutió con su pareja, su hijo tuvo un problema en la escuela, se le ponchó la llanta del carro, o sea, anímicamente trae una predisposición psicológica, de las cuales nosotros hablamos, son las actitudes, predisposiciones psicológicas hacia algunas cosas, sujetos, objetos o circunstancias, y puede que entonces eso influya más en una calificación que lo que realmente están haciendo las personas. Eso de la calidad entonces se vuelve un valor complejo en cuanto al manejo de ella en una empresa. Y ojo, no necesita ser una empresa internacional o transnacional para empezar a trabajar procesos de calidad total. Y aquí tiene que ver mucho una filosofía de vida puesta, desarrollada o trabajada
de acuerdo a una filosofía cultural de uno de los países que han hecho milagros económicos o hicieron milagros económicos en el siglo XX. Y hablo de Japón. Japón, al día de hoy, que es como sinónimo de tecnología, de cultura, de karate, de Cobra Kai y todas esas cosas, Nintendo, no sé, pensamos en Japón y hay una cantidad impresionante de cosas que se nos vienen a la mente, ¿no? O sea, no sé, videojuegos, tecnología, Sony, Godzilla, no sé, mil cosas. Bueno, pues hace aproximadamente 80 años, Japón entró o participó en uno de los conflictos bélicos más graves del siglo XX, de nuestra historia moderna, la Segunda Guerra Mundial. Y debe haber pasado en pocos años de un sistema feudal, o sea, Japón vivía en la Edad Media, por así decirlo, mientras nosotros ya éramos una nación independiente, llegó a pelear una Segunda Guerra Mundial y la perdió. O sea, los países del eje Italia, Francia y Japón, perdón, Italia, Francia y Japón, Italia, Alemania y Japón fueron sometidos por los países aliados. El eje Berlín-Roma-Tokio fue, digo, y si vieron la película de Wolverine, saben perfectamente a qué me refiero. Y si no, seguramente recordarás tus lecciones de historia. Japón estaba devastado. Y cuando se reparte el botín de guerra, los países aliados, Rusia decide con qué quedarse, Inglaterra decide con qué quedarse y sobre todo los Estados Unidos definen y deciden con qué quedarse, pues Japón formaba parte de ese compromiso que tenían supuestamente con la nación nipona para reestructurarlos y no volvieran a caer en estos abusos o vejaciones de la libertad como tal. Cuando Estados Unidos, hablando de 1945 en adelante hasta 1956, se dio cuenta de que era una tarea muy complicada. Las guerras jóvenes son las etapas de la vida de la humanidad en donde afortunado o desafortunadamente pasan cosas buenas y a la vez malas. Afortunadamente pasan cosas buenas como el desarrollo de la tecnología. Es más, si ustedes recuerdan nuestras clases de psicometría, recordarán muy bien que la mayor cantidad de pruebas psicométricas o evaluaciones de la inteligencia, de las habilidades, capacidades, actitudes y desempeños aparecen gracias a las pruebas aplicadas durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, de no haber existido estos conflictos, quizás el mundo obviamente sería totalmente diferente, pero también es cierto el avance, al menos en esa área de la psicología, se hubiera quedado muy relegado, muy rezagado, ¿cierto? Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta conforme a lo que voy hablando? ¿Todo claro? Sí, profe. Muy bien. Ok. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que cuando Japón, después de haber perdido, y Estados Unidos, ya como pues país que iba a tomar la batuta en la reconstrucción de esta nación de Oriente, se da cuenta de que lo que necesitaba, como lo había hecho en Estados Unidos, eran inversionistas. ¿Y qué creen que sucedió? Hubo gente que quiso invertir y salió corriendo, salió huyendo. ¿Saben por qué? Porque aun cuando Japón había peleado al tú por tú con los países aliados a través de esta guerra tan cruenta y al que recibió 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y tal, se dieron cuenta cuando llegaban de que su población no era nada distinta a la que existía en América del Sur o en América Latina. Ajá. O sea, Japón, aparte de ser un país muy pequeño, porque es una isla, era un país que estaba sumido en la miseria económica, en la miseria política y en la miseria intelectual. Ajá. Técnicamente Japón, insisto, venía saliendo de la Edad Media, o sea, sus sistemas o su forma de gobierno estaban todavía emparentadas más hacia las monarquías o a los sistemas de linaje real que a lo mejor a un sistema democrático, ¿no?
ellos todavía se regían por sistemas de usos y costumbres. Y ahí es en donde veíamos lo de los samuráis y el harakiri y los ninjas y todo eso. Ok, ¿cómo demonios entonces, o gracias a qué, Japón puede estar al día de hoy en la vanguardia tecnológica, económica, social, de todo? ¿Cuántos de nuestros amigos, de nuestros compas otaku, si no tienes compas otaku, seguramente tú eres un compa otaku de alguien, sueñan, viven y respiran con la idea de estar en Japón o en alguna de sus regiones, en el monte Fuji, no sé, en Nagasaki, no sé, mil cosas? ¿Cómo es posible, fíjate el ejemplo, que una empresa que tiene más de 100 años de haberse fundado, que antes hacía cartas y que su nombre significa que tenga suerte, al día de hoy se encuentra en el pináculo del desarrollo de tecnología informática de videojuegos, como Nintendo? ¿Qué es lo que tuvo que suceder o qué se dio como proceso para que al día de hoy Japón sea una de las economías más pujantes y más importantes de su región, si no del mundo? Si no te has preguntado qué fue lo que pasó, hoy te lo voy a decir. Lo que salva a Japón no fue ni su economía ni recursos naturales, los tiene contadísimos y limitados. Su población se encuentra siempre en un desborde, o sea, ellos tienen procesos de control de natalidad muy grandes o muy precisos. ¿Por qué? Porque son habitantes de unas islas. Ajá. O sea, a diferencia de aquí en México, que si ya no encuentras lugar en una ciudad, te vas a las afueras y después de 30 o 40 años esas afueras ya se vuelven límites y después de 50 ya se forman parte del primer centro. O sea, allí en Japón no tienen a veces, al día de hoy, ni siquiera a veces en dónde construir. Le han tenido que ganar terreno al mar, han tenido que hacer hoteles en donde solamente cabes tú acostado, etcétera. ¿Qué es lo que ha generado o ha movido esta situación tan fuerte? Bien, pues es, aunque no lo quieras creer, su cultura. Y una cultura, que lo vamos a ver más adelante, no difiere mucho de lo que nosotros aquí en México tenemos. Los japoneses, al igual que nosotros, son personas sumamente apegadas a muchas de sus tradiciones, que si bien han formado, han estructurado de manera ecléctica, realmente, bueno, conservan y disfrutan mucho. Número dos, son personas sumamente concentradas o dispuestas a hacer las cosas como muchos de nosotros. Un japonés no es algo extraordinario, ni es alguien que todo el mundo piensa, no, sabe karate, fue su tatarabuelo samurái, no sé, no. Son personas más comunes y corrientes de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Qué es lo que les salva? ¿Qué es lo que los hace distintos? Ah, sí, claro, por supuesto. Japón es una de las economías endeudadas. ¿Por qué? Porque utilizaron un sistema económico basado justamente en ese proceso. Ajá. El proceso capitalista que Estados Unidos les llevó como ventaja de la posguerra. El problema es que este milagro japonés, aunque no lo quieran creer jóvenes, no se le debe a Nintendo, a Sony o a PlayStation. Se le debe a los Estados Unidos de América. Ellos, así como dice ahorita el joven Heber Joab, les enseñaron a hacer las cosas. Ellos les enseñaron cómo generar, desarrollar o manifestar procesos específicos que pudieran ser impactos a corto, mediano y largo plazo en la vida de una nación. Prueba de ello fue el proceso de búsqueda de una calidad total. ¿Han escuchado ustedes el dicho que nadie es profeta en su propia tierra? Bien, pues ese dicho es muy común cuando alguien que puede llegar a tener una muy buena idea pega en cualquier otro lugar menos en su región o en su país, ¿vale? Ese de que nadie es profeta en su propia tierra, es muy debatible. Ahorita les explico por qué. Cuando nosotros hablamos de cambio, pensamos en que este tiene que ser gradual, tiene que ser pensado, tiene que estar organizado, algo que ya habíamos visto, por ejemplo, con lo de las 5 S o las 4 Ds y todo este tipo, o por ejemplo con lo de
el Ikigai, ¿no? Bien, pero en realidad hay más de eso. Les voy a presentar ahorita una de las historias de vida más interesantes que jamás te podrás encontrar. Y es justamente la de este señor. Este cuate que ves aquí, sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, prof. Bien. Este señor fue Edward Deming. Y tú dices, ¿quién fue Edward Deming? ¿De qué está hablando? Bien, pues incluso al día de hoy existe el premio Deming de la calidad total en procesos administrativos. Edward Deming, este señor, ya aquí lo vemos, laureado y reconocido mundialmente, internacionalmente, fue uno de los artífices de este gran sistema de la calidad total. Es el padre, es el que se idea una filosofía basada en la calidad total. Uno, Edward Deming dice, terminada la Segunda Guerra Mundial, había mucha gente que quería llegar, obviamente, pues a cumplir o a cubrir ciertas expectativas de inversión. Triste o desafortunadamente, las guerras jóvenes no siempre son financiadas por los países, sino por terceros. Prueba de ello es, o lo vemos magnificado o representado en una de las primeras películas de Iron Man, donde Tony Stark, o el señor Tony Stark, es uno de los principales vendedores de armas a nivel mundial. Él incluso, digo, yo sé que muchos de ustedes ven estas películas con diferentes ópticas, pero siempre hay algo de realidad detrás de ello. Y una cosa que él dice en esa película es que él privatiza la paz mundial. ¿Cómo? Pues a través de la guerra. No se puede conseguir la paz sin antes haber pasado por una convulsa, cruenta y, ¿por qué no?, intransigente guerra. Estas personas que habían invertido, pues obviamente querían empezar a ver ganancias. Y al ver ganancias, obviamente, pues iban a empezar a generar mayor dinero. Esa deuda de la que nos habla el joven Heber Joab justamente nace allí. Lo que llevaron los estadounidenses a Japón no fue solamente tecnología o manufactura, fue inversión. Una inversión que muy a la larga resultó muy cara, pero a su vez sentó las bases sin precedentes de un proceso que pudiera ser aplicado a nivel mundial, pero que no mucha gente se atreve a hacer. Y es vivir, pensar y trabajar con calidad. ¿Ok? Edward Deming dice que más que vamos, cuando nosotros pensamos en calidad, a este punto quiero llegar. Cuando nosotros pensamos en calidad o quien lo revisa, sabemos que hay áreas en las empresas de calidad, incluso en algunos organigramas, el área de calidad juega un papel importante dentro de la empresa. O sea, la calidad es un departamento. Háblale a los de calidad para que vean o revisen este proceso. Háblale a los de calidad, generalmente hay ingenieros, hay gente experta en esto que se encarga de evaluar las cualidades, como decía la definición, de lo que se está haciendo. Bien, eso es bueno. Pero, o sea que un inspector de calidad es aquella persona que tiene que estar inspeccionando, valga la expresión del puesto, todas y cada una de las tareas que debe desarrollar una empresa, ¿cierto? Por ejemplo, el inspector de calidad de, por ejemplo, la ropa, bueno, tristemente ya no tuvimos la oportunidad de mandar gente allí, pero pues obviamente es la que vigila que todo esté de acuerdo al orden. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Eso es el principio básico de la forma o del manejo de la calidad, ¿cierto? Pues no. Si tú le tienes que pagar a alguien porque evalúe la calidad con la que otras personas están haciendo tu trabajo o su trabajo, es una falacia. Fíjate lo que decía Edward Deming. Edward Deming decía que más que inspeccionar los productos y definir si son buenos o malos, si sirven o no sirven, lo que se necesita es controlar que la calidad se introduzca en el proceso. Y entonces, ojo, la calidad ya no depende de una persona,
sino de toda la organización. La calidad ya no depende o va a depender de que alguien tenga que estar vigilando el trabajo de los demás y decirles, este está bien, este está mal, este está bien, este está bien, este está mal, este está bien, este está bien, este está mal. ¿Por qué? Porque entonces la calidad ya no se vuelve solamente un requerimiento, sino que la calidad se vuelve un estilo de vida. Y entonces, jóvenes, nosotros empezamos a ver o empezamos a entender que la calidad no es algo externo y que desafortunadamente, que es en donde viene el reto más grande, la calidad tiene que estar presente en nuestra propia existencia. Vivir una vida de calidad no significa vivir una vida de lujos, vivir una vida de situaciones recalcitrantes o importantes o así, no. Vivir con calidad significa vivir con lo que necesitamos para lo que lo necesitamos cuando lo necesitamos. Y entonces la calidad ya no es solo un juego, como veíamos en la primera definición, ya no solo es un juego en donde nosotros le vamos a estar ahí entrando a las cualidades inherentes de las cosas o a las características y valores con respecto a otros. No, la calidad se vuelve un compromiso. Calidad como compromiso personal. Y aquí es en donde yo te hago una pregunta. ¿Cuántas de las cosas que haces por y para ti en tu día a día lo haces con calidad? Y hablemos de procesos muy básicos. Hablemos de tu salud bucal. ¿Con qué calidad me puedes decir cuidas o mantienes tu higiene dental? Tus dientes. ¿Qué tanto te los cepillas? ¿Qué también te los cepillas? ¿Cuánto tiempo te los cepillas? ¿Y dónde ves reflejado esto? En tus visitas constantes con el odontólogo, ¿no? Con la persona encargada del cuidado de tu salud bucal. Hablemos de tus emociones. Hablemos de tu economía. Hablemos del propio respeto irrestricto que debes tener o sostener sobre tu condición de persona. Tus relaciones interpersonales, tu relación, no sé, ejemplo, Heber con la escuela, Heber familia, Heber pareja, Heber trabajo, Heber compañeros, ¿cómo es? Y digo Heber porque pues, lo estimo mucho y me acordé, pero puede ser cualquiera de ustedes. ¿Crees que calidad es cantidad? O sea, pues interpersonalmente me encuentro en un nivel de calidad alto porque, por ejemplo, yo paso más de 8 horas con mi novio o con mi novia y pues eso obviamente hace que nuestra relación sea de calidad. ¿Tú crees? ¿Crees que la cantidad sustituye a la calidad? Revisa lo que platicábamos arriba y te vas a dar cuenta, tristemente, que aun cuando hablamos, trabajamos o queremos coparticipar en un desarrollo de evaluación de la calidad de los procesos, de los trabajos o de las personas, primero deberemos de empezar por nosotros. ¿Con qué calidad yo vivo, hago, respiro mi propia profesión? Les pongo un ejemplo. El día de hoy, si mal no recuerdo, deben estar concluyendo o finalizando pues un curso de esto de lo que les hemos estado apoyando con lo del EGEL. ¿Me puedes hablar de la calidad del curso, de los materiales, de los expositores, del sistema? ¿Te enseñaron cosas nuevas? Todos, Heber, todos sin lugar a dudas, tanto usted como su servidor y todos los hoy conectados y no conectados, tenemos áreas de oportunidad. Pero ¿sabes qué? Es ahí en donde entonces empieza un verdadero cambio, del cual hablaremos más adelante. ¿Ok? Ya tenemos las bases de algo, el cambio organizacional, pero lo vamos a apostar más allá. ¿Ok? La calidad no es que vivamos como con normas y a las 9 me levanto y a las 9 me acuesto y duermo mis 8 horas. No. La calidad está acá. Así como la felicidad o la tranquilidad, la calidad también debe de ser un estado mental. Un estado en donde tú te encuentres en posibilidades y potencias reales de transformar tu entorno desde el verdadero y único y justo modelo que a ti te funciona. Edward Deming, por lo tanto,
decía que si tú crees que la calidad es tener a un güey viendo allí que las cosas salgan perfectamente, estás equivocado. Y eso es algo que a mí me tocó vivir o que me tocó experimentar de una manera muy chistosa. Un muy querido amigo mío me invita el día de X a una fiesta en donde su cuñado, en aquel entonces, iba a llevar a unos japoneses. Él trabajaba para una empresa que fabrica tecnología, que es Panasonic, y un grupo de japoneses que estaban trabajando en esa misma empresa, pero allá, estaban muy, muy intrigados en por qué allá en Japón los sistemas o los aparatos minimalistas, no sé si han escuchado el término, tenía tanto auge, o en otros países, pero en México específicamente, o en América Latina, lo que buscamos son el tamaño, el ruido, porque ni siquiera hablamos de calidad de sonido, las luces o iluminación. Y pues curiosamente era lo que ellos querían encontrar. Respuesta a eso, a por qué aquí en México esos sistemas de audio que para ellos eran ya obsoletos o ni siquiera funcionales construirlos, acá tenían un impacto machín al día de hoy, ¿no? O sea, ¿quién no en casa o en la casa de algunos familiares hemos visto esos estéreos así grandísimos con unas bocinotas y un subwoofer de que hasta retumban, ¿no? Así, y que tienen luces y trae karaoke y le puedes hacer ahí mezclas y te pongo un ejemplo. A que quiero llegar justamente con esto. Mira. Me refiero a esto. Poder, ¿no? O sea, ve nada más. 250,000 watts de salida, tweeters, bajos, puff, Power Max, ¿no? Y con iluminación acá, machín, ¿no? Vamos a ver cómo funcionan algunos de estos aparatos de sonido. Fíjate. Ve esto. Rompen las paredes, o sea, imagínate esto en tu casa, o sea, este monstruo allí con luces y que le puedes meter un micrófono y el karaoke machín, sonando a las 2:30 de la mañana con las de Chalino Sánchez, no, o con las de Maluma Baby, no sé, o bien metiéndole un rock clásico, no sé, imagínate poner Starway to Heaven a las 2 de la mañana un viernes bien briago en tu colonia con este monstruo. No, papá, tiene Bluetooth, tiene doble conexión USB, tiene, fíjate, Latin, ecualizador preestablecido con ritmos latinos, papá. O sea que si te gustan los cumbiones locos, te gusta la salsa, la bachata, el reggaetón, este aparato, ¡puff!, es la onda, ¿cierto? Muy bien. Veamos. Ve esto. Bueno, este es un comercial. Ahorra Pero más y realmente sonríe. no va. El entumecimiento en tu pie puede estar relacionado a falta de vitamina B. Olvida esta molestia con Neurobión. Platícanos qué hace este Es Ve el nada nuevo más equipo, el nuevo producto de la monstruo. línea de audio de Panasonic de México. Ve este Pertenece a monstruo, una Power familia Max. que va a venir, Ve las luces, se va a agregar todo finales de este acá, año, ve en los primeros meses del siguiente, 23,800 a la watts. familia Max. No sé Viene ni siquiera Max qué 100, son Max watts 300, en un Max yo entiendo 500 watts como es una este en medida esta de- ocasión, y el Max en la 700. secundaria, Ok. en la prepa, pero Platícanos ve, un poco o de las sea, características principales uf,
watts, lo cual nos va a poder combos almacenar hasta con 1000 conos de canciones en bambú, formato MP3. ¿no? O sea, este aparato Tener debe acceso a ser la mera onda. 15, 16 años en Ajá. adelante, hasta 25 años. Tiene Va a estar en ritmos todas aquellas personas preseleccionados, que les un guste la chingo de fiesta, luces, principalmente la gente machín. joven. No, 15, 16 es años la en onda. adelante hasta... Ajá. Pero vamos a ver por otro lado lo que es la competencia, digna y sana competencia de estos monstruos. Y encontramos esto. Barras. ¿Por qué una barra? O sea, ve. Es más, no sé ni siquiera qué es esto. Es como una caja blanca. Microcomponente minimalista. Dios. O ve este. No tiene luces, no tiene lo de los watts, no tiene botones, no tiene ritmos latinos preestablecidos. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Otra barra. Güey, qué aburrido. ¿Ves? Este más o menos, ok, pudiera llegar a ser como pues esa digna competencia, ¿no? Pero esto. Ve, o sea. Ve esto. ¿Este es un buffer? No, eso no es un buffer. Un buffer es como el primero que vimos, o sea, bocinota así grandota con ramas o no sé qué hechas de bambú para una mejor... ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, les platico o les resumo la historia. Ya después cotorreando con estos cuates, pues estaban sorprendidísimos de cómo agarrábamos acá en el Chilango la fiesta, ¿no? Cómo nosotros le hacíamos para pues, ambientar, ¿no? Y que nos valía gorro los vecinos, nos valían gorro los, pues, a quien le hiciéramos ruido, nosotros éramos felices o somos felices aquí en México haciendo una fiesta chida, ¿no? Yo les preguntaría, ¿sería una fiesta de calidad? Probablemente sí, y entre más ruidosa, entre más fuerte sea la música, pues obviamente mucha más vida o mucho más ambiente le vamos a poner a esto. Cuando estos cuates, le estoy buscando allí una evidencia que sin duda alguna les parecerá interesante. Cuando estos cuates veían o traían así como esta parte del por qué algo que pudiera llegar a ser tan obsoleto llegaba a ser tan demandado, al menos aquí por la zona o en la zona, se quedaron con una idea. Muy probablemente, lo que a nosotros nos gusta es muy diferente a lo que ellos consideran es o debe de ser una fiesta, ¿cierto? Muy bien. Esta situación, cuando lo empezamos a platicar, lo empezamos a comentar, pues llegaba así como pues a ponernos en entredicho qué es lo que estamos haciendo, si lo que estamos haciendo estaba bien. La pregunta que yo les hago, con toda honestidad, de acuerdo a los ejemplos que les he dado ahorita de sonidos, ¿qué es lo que, más allá de lo que es evidente, insisto, ese tamaño, luces y todo eso, puede diferenciar a ambos aparatos?
Los escucho.